Hola, mi nombre es Eduardo Izquierdo. Hoy vamos a charlar sobre el fenómeno de vaporización, de ebullición y vamos a tratar de entender el concepto de humedad. Esencialmente humedad relativa, que es la que escuchamos en el reporte meteorológico. Lo primero que podemos cuestionarnos es si el fenómeno de vaporización y el de ebullición son fenómenos que involucran únicamente la superficie o todo el volumen. Y nuestra experiencia, por lo menos en evaporización, es que es un fenómeno superficial. Vemos que a lo mejor existe un charco y después de un tiempo se evapora, aunque no esté en contacto con los rayos solares. Lo mismo la ropa. Uno sabe que tiene que colgarla bien extendida para que se seque rápidamente. Bueno, esto estaría mal colgado, quedaría con humedad por más que estuviera expuesto a los rayos del sol. Mientras que el fenómeno de ebullición es visible, que involucra a todo el volumen del líquido. Supongamos que tenemos un recipiente adiabático y en el interior hay líquido, agua y vacío. Mi pregunta ¿es posible que esto se mantenga así en equilibrio? No. Ahora vamos a describir que inmediatamente empieza a evaporarse el líquido y el equilibrio se va a alcanzar cuando haya una presión de vapor adecuada. Y esa presión va a depender de la temperatura. Eso es lo que vamos a tratar de entender con las próximas diapositivas. La idea es la siguiente. Imaginemos que tenemos un líquido ahí en el recipiente y tenemos vacío. La primera pregunta que me hago es, ¿hace falta que esté en ebullición para que se evapore? No. Son dos fenómenos distintos, la ebullición que la evaporación. La idea es que las partículas, al estar a una cierta temperatura, tienen una cierta energía cinética media. Eso no quiere decir que todos tienen la misma energía cinética, sino que en valor medio hay un valor determinado. Pero hay algunas que tienen más energías que otras. Si las partículas que tienen más energía están en el interior, bueno, va a chocar contra las otras y va a redistribuir su energía, va a intercambiar energía con las demás. Pero si la partícula que tiene mucha energía justo está en la superficie, y bueno, puede llegar a escaparse, a vencer las ligaduras que lo sostienen eh, con el resto de las partículas de agua, unas moléculas de agua, sobre todo enlaces tipo muy fuertes, puente de hidrógeno. O sea, solamente las que tienen mucha energía, una energía más grande que el promedio van a poder escaparse, ¿no? Las que tienen mayor energía y que están sobre la superficie. Eh, y al escaparse las partículas que tienen mayor energía, el resto del líquido baja su energía cinética promedio, o sea, se enfría. Este fenómeno es muy interesante, ahora vamos a ver ejemplos. Uno de los ejemplos que más nos interesa es el de la transpiración en los seres vivos. Eh, Uno utiliza la transpiración como mecanismo de regulación de la temperatura corporal. Le entrega calor al agua que tenemos sobre la superficie de nuestra piel y de esa manera bajamos nuestra temperatura. Un fenómeno similar ocurre en las plantas. En las hojas eh, se produce un fenómeno de transpiración y esa transpiración lo que termina produciendo es una disminución de la presión del agua en los estomas de las hojas y termina siendo el mecanismo por el cual, uno de los mecanismos más importantes por el cual el agua termina fluyendo desde el suelo, a las raíces, hasta llegar hasta las hojas. En la antigüedad se usaban botijos de arcilla, que como es un material poroso podía sudar, o sea, el agua podía pasar por difusión a través de los poros. Y finalmente se evaporaba. El calor en parte lo obtiene del líquido que hay en el interior. Entonces es posible enfriar un líquido simplemente por evapotranspiración. El mismo fenómeno se utiliza para enfriar en una cantimplora. Exactamente el mismo. Se moja la tela que cubre la cantimplora, se evapora el agua y parte del calor es suministrado por el líquido que hay en el interior. Ya hay desarrollos
buenísimos, como por ejemplo sistemas de enfriamiento que se basan en este mismo fenómeno. Un recipiente poroso, al interior hay alimentos, se termina evaporando y parte del calor es suministrado por los elementos que hay en el interior y se terminan enfriando. Ahora queremos entender de qué manera se llega al equilibrio, en qué momento se obtiene un equilibrio en el sistema. Habíamos empezado con agua y vacío, y las partículas más energéticas habían podido separarse de las ligaduras de puente de hidrógeno y transformarse en vapor. Eh, ¿Esto continúa permanentemente en un recipiente vacío? No, la idea es que en algún momento se va a obtener un equilibrio. El equilibrio se va a obtener en el momento en que la cantidad de partículas que salen sea igual a la cantidad de partículas que entra. Eh, y se va a obtener una cierta presión de vapor en el recipiente. Esa presión de vapor claramente va a depender de la temperatura, porque si tengo más temperatura, tengo más energía disponible. Entonces habrá mayor cantidad de partículas que pueden salir desligarse de las interacciones con las demás partículas de agua. Entonces el equilibrio se va a obtener a una mayor presión de vapor. Esa presión de vapor va a depender del tipo de líquido que tenemos. No se pongan muy nerviosos por este gráfico. Acá lo que estamos representando es la presión de vapor en función de la temperatura. Y tenemos diferentes elementos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos etanol, agua. Y lo que se observa es, vamos a poner una determinada temperatura. La presión de vapor del agua a esa temperatura es chiquita, mientras que la de etanol es más grande, ¿sí? Acetona es más grande. O sea, ¿cuál es la presión de vapor de equilibrio en el sistema? Va a depender no solo de la temperatura, sino de qué tipo de fluido tenemos. A nosotros nos interesa mayormente el agua. Fíjense que la presión de vapor de equilibrio del agua a esta temperatura es más baja que los demás. Bueno, eso se debe a que las interacciones de puente de hidrógeno son muy fuertes, entonces hace falta mucha energía para que las partículas puedan salir. Mientras que para el etanol hace falta menos energía para desligar a las moléculas. En este gráfico, lo que se representa es la presión de vapor saturada o de equilibrio en función de la temperatura. Aquí hemos llamado presión de vapor de equilibrio o saturada. A una determinada temperatura en ese recipiente adiabático, las partículas de agua de la superficie se evaporaban y cuando el número de partículas de agua que se evaporaban era igual al que volvía a ingresar al líquido, bueno, ahí decíamos que había llegado a un equilibrio. Bueno, lo que estamos viendo en esta gráfica es que ese equilibrio depende de la temperatura. Por ejemplo, a 80 grados centígrados, el vapor va a tener una presión de 47 y pico de kilopascales. A 90 grados centígrados, 70 kilopascales. Y a 100 grados centígrados, 101,3 kilopascales, lo cual no es casualidad, ahora después lo vamos a charlar. Entonces, esto representa una curva de coexistencia, una curva de equilibrio. Entonces, si uno está sobre esta curva, significa que el líquido está en equilibrio con su vapor, para el caso del agua en particular. Si no está sobre esta curva es que no está en equilibrio. Por ejemplo, este punto A. Este punto A representa un estado de vapor, porque a esta temperatura, por ejemplo 90 grados, estamos fuera del estado de equilibrio que sería este. O sea, necesitaríamos que el vapor tuviera una mayor presión para que realmente haya alcanzado el equilibrio. Mientras que si estamos en el punto B, el sistema ha alcanzado el equilibrio. Tenemos la presión de vapor a esa temperatura en el cual el agua y su vapor están en equilibrio. O sea, la misma cantidad de moléculas que salen son las que ingresan. Mientras que estamos en este punto, estamos en un estado líquido. La presión de vapor es superior a la que corresponde al equilibrio. Entonces se va a condensar. Acá en A tiene que seguir evaporándose.
Todavía no llegó a la presión de vapor adecuada. Bueno, estudiemos el caso de la ebullición. Ya habíamos dicho que es un fenómeno que involucra a todo el volumen del líquido. Y lo que queremos tratar de entender es la formación de burbujas. ¿Cuándo es que las burbujas van a formarse y van a permanecer? Imaginemos que tenemos un recipiente a presión atmosférica normal y que por azar un grupo de moléculas adquiere la energía suficiente como para desligarse y formar una burbuja. Vamos a ver el caso en que eso suceda a 70 grados centígrados. Y analizaremos si eso es sustentable, si esa burbuja va a permanecer o va a colapsar finalmente. Veamos la curva de coexistencia y lo que observamos es que a los 70 grados, bueno, acá no se observa mucho, pero uno obtiene que a los 70 grados la presión de vapor de equilibrio saturada es de 31,18 kilopascales, 31.180 pascales. Lo primero que observamos es que es menor que la atmosférica, casi un tercio de la atmosférica. Entonces, alrededor de esa burbuja de aire o de vapor, tenemos una presión que es levemente superior a la atmosférica, porque estamos en el interior del líquido. Entonces, si en el exterior tenemos una presión levemente superior a la atmosférica y en el interior el vapor está a una presión que es un tercio de la atmosférica, claramente esa burbuja va a colapsar, no puede permanecer en el tiempo. Mientras que, ¿qué sucede si tenemos una temperatura de 100 grados centígrados estando a presión atmosférica normal? Bueno, en ese caso, vamos a la curva de coexistencia, 100 grados centígrados, ya habíamos notado que la presión de vapor de equilibrio es de 101,3 kilopascales. Bueno, eso es exactamente igual que la presión atmosférica. O sea, lo que estamos viendo es que en el exterior tenemos una presión casi idéntica a la atmosférica y en el interior también. Bueno, esa burbuja puede sobrevivir. Entonces, si entregamos energía al sistema, bueno, se van a formar más burbujas y eso es el estado de ebullición. Entonces, por supuesto que que se produzca o no la ebullición va a depender fuertemente de la presión atmosférica. Si la presión atmosférica no es una atmósfera, si fuera más chiquita que una atmósfera, por ejemplo, si fuera 70 kilopascales, entonces la temperatura de ebullición no sería 100, sería 90. O sea, la idea es que para que se produzca ebullición, la presión de vapor saturada, o sea, la presión a la que está en el interior de la burbuja, tiene que concordar con la presión atmosférica. En ese caso sobrevive. Si la presión de vapor es más chiquita que la presión atmosférica, no sobrevive. Entonces, por ejemplo, veamos un ejemplo para clarificar las ideas. Bueno, ya sabemos que a presión atmosférica normal de una atmósfera, la ebullición se produce a 100 grados. Pero veamos este ejemplo. En la Ciudad de México, supongamos que la presión atmosférica en la Ciudad de México es de 78.000 pascales. Tenemos la curva de coexistencia, o sea, la presión de vapor saturada en función de la temperatura. Si estamos sobre esta curva es que estamos en equilibrio. Entonces, marcamos acá la presión atmosférica en México. Son 100.000, 78.000 pascales. Y vemos que para que esté en equilibrio, o sea, para que realmente cuando se formen burbujas, la presión de vapor de esas burbujas esté a la misma presión que la atmósfera en México, necesitamos que la temperatura sea entre 90 y 95 grados. Esto significa que en la Ciudad de México el agua no hierve a 100 grados. ¿Sí? En Buenos Aires sí, porque si la presión atmosférica es 101,3 kilopascales, vamos hasta la curva y vemos que a los 100 grados estamos en equilibrio. Se forman burbujas cuya presión de vapor van a ser de una atmósfera.
y entonces no van a colapsar. Entonces, lo que tengo que plantear siempre es, si yo conozco cuál es la presión eh, de vapor, perdón, la presión atmosférica del lugar donde estoy, ¿m? Lo que tengo que plantearme es cuál es la temperatura a la que la presión de vapor me da exactamente igual que la presión atmosférica. Esa es la idea. Pero más que este trabalenguas que acabo de decir, lo que uno tiene que entender es esto que hicimos recién. O sea, nuestro dato era la presión atmosférica en la Ciudad de México. Y lo que encontramos es a qué temperatura el vapor está en equilibrio con el líquido. Entonces se pueden formar burbujas cuya presión en el interior es semejante a la presión que hay en el exterior, o sea, la atmosférica. Bueno, ahora entremos de lleno en el concepto de humedad. El concepto más común es el de humedad relativa, pero vamos a definir primero lo que se denomina humedad absoluta. Es simplemente un cociente, me está diciendo cuánta masa de vapor tengo en un ambiente en relación a su volumen, ¿no? Cuántos gramos por metro cúbico. Los problemas van a ser muy simples. La única complicación que puede llegar a existir en un problema donde me pidan la humedad absoluta es que a lo mejor no me dan la masa de vapor que tengo en el ambiente, sino que me dan la presión de vapor. Bueno, ahí puedo hacer una aproximación. Voy a suponer que el vapor se está comportando como un gas ideal, lo cual no es cierto, pero no estamos mandando un cohete a la luna, sino simplemente estamos calculando aproximadamente cuánto es la masa que tenemos en el ambiente. Entonces proponemos que vale la ecuación de los gases ideales, que relaciona el número de moles con la presión de vapor, el volumen y la temperatura, ¿no? El número de moles lo puedo relacionar con la masa, porque si conozco la masa relativa del agua, que sé que hay 18 gramos por cada mol, voy a poder sacar el número de moles. O sea, el número de moles es igual a la masa de vapor dividido la masa relativa de la molécula de agua, 18 gramos por cada mol. Bueno, de acá puedo despejar la masa de vapor, ¿sí? y reemplazarla en esta ecuación. O sea, la masa de vapor la puedo obtener a partir de la presión de vapor que haya en el ambiente, el volumen del ambiente y la temperatura. Bueno, ahora sí, vamos a empezar con el concepto quizás más conocido, que es el de humedad relativa. Bueno, tratamos de entender el concepto de humedad relativa en base a un ejemplo. Me dicen que en un ambiente cerrado, que se encuentra a 30 grados centígrados, se midió, ahora después vamos a ver cómo, que la presión de vapor parcial es de 1,226 kilopascales. Y lo que me piden es la humedad relativa. Me dan una tabla, esa tabla la tenemos en la guía, mucho más extensa. Me dice para cada temperatura cuál es la presión de vapor de equilibrio o saturada. La que nos importa es a los 30 grados. Los 30 grados nos dicen que es 4,24 kilopascales. Veamos la curva de coexistencia. Y acá nos marcamos que a 30 grados el equilibrio se alcanzaría si el vapor tuviera una presión de 4,24 kilopascales. Bueno, lo que vemos inmediatamente es que el dato que nos están dando es que la presión de vapor del aire es inferior a esa presión de equilibrio. Eso quiere decir que todavía se puede seguir evaporando. No hemos llegado al 100% de humedad. Si estuviéramos tendiendo ropa, diríamos, bueno, si la tendemos, porque total todavía no podemos seguir evaporando. Bueno, y esa es la idea. Vamos a tener un 100% de humedad cuando habremos llegado a equilibrio y no se pueda seguir evaporando. Mientras que en este caso seguramente la humedad va a ser más chiquita que el 100%. Entonces, sobre el gráfico volcamos esta información, ¿no? A los 30 grados en el aire sabemos que tenemos 1,226 kilopascales, que es inferior al equilibrio. O sea, todavía podríamos seguir aumentando la presión de vapor, podemos seguir evaporando. La ropa se secaría. Entonces, planteamos, si el 100% corresponde a 4,24, y bueno, esta presión de vapor que tenemos en el aire,
¿A qué corresponde? ¿No? Una regla de 3, nada más que esto. Eso es lo que hay que entender, que es simplemente una proporción, una regla de 3. O sea, si a 4,24 kilopascales tenemos un 100% de humedad, que sería la saturación, ya no se puede evaporar más, eh, ¿qué porcentaje tengo de la presión máxima, ¿no? Entonces hago la cuentita y me da que tengo un 28,9% de humedad. Esto también lo podría tener una expresión, si ustedes quieren, en el machete. Es simplemente una relación. Me está indicando la presión de vapor que tengo en el ambiente. Cuánto más, qué relación tiene con la presión de vapor saturada a esa temperatura. Porque si se modifica la temperatura, va a cambiar las condiciones, porque va a cambiar la presión de vapor saturada. O sea, a una determinada temperatura, lo que planteo es una relación. ¿Qué porcentaje de presión de vapor tengo en el aire respecto de la que tendría en una situación de equilibrio de saturación? Bueno, si se puede aproximar al vapor como un gas ideal, esta misma relación entre presiones podría transformar en una relación entre número de moles. Y también, planteando la ecuación de los gases ideales, podría relacionarlo con la masa de vapor. Ahora, cuando veamos algunos ejemplos, muchas veces nos van a dar como dato, en lugar de la presión de vapor que tengo en el aire, nos van a decir tengo tantos gramos en un determinado volumen. Entonces, en base a la ecuación de los gases ideales, sabiendo que el número de moles, en el caso del agua, lo puedo obtener a partir de la masa y la masa relativa, entonces el problema va a tener simplemente una pequeña complicación que va a ser relacionar la masa que me dan, el volumen, con la presión de vapor. Ahora queremos entender cómo se modifica la humedad relativa si varía la temperatura. En particular ahora, cómo cambia la humedad relativa si aumenta la temperatura del ambiente. No estamos estudiando clima, estamos estudiando una situación de un ambiente cerrado en donde vamos a tener como dato la presión de vapor que hay en el aire, y lo que va a suceder es que va a cambiar la temperatura. Por ejemplo, inicialmente la temperatura era 30 grados y va a subir hasta los 35. Pero sin modificar esencialmente, ahora vamos a discutirlo, la presión de vapor que tenemos en el aire, en el ambiente. Entonces, uno ya sabe o tiene intuición de que si la temperatura aumenta, la humedad debería bajar, ¿no? Pero ahora vamos a tratar de comprobar eso. Entonces nos dan la tablita. El problema comienza idéntico al anterior. O sea, teníamos un ambiente a 30 grados y una presión de vapor de 1,226 kilopascales. Pero ahora lo que tenemos que fijar la atención es qué sucede ahora a los 35 grados. A los 35 grados la presión de vapor saturada de equilibrio es mayor. Así que se puede evaporar más de lo que se podía evaporar antes, ¿no? Por eso es que la intuición indica que la humedad va a disminuir si aumenta la temperatura. Entonces, comenzamos con la curva de coexistencia. A los 35 grados el dato que nos dan es que la presión de vapor saturada es de 5,62 kilopascales, superior a la que había antes. Antes teníamos 30 grados y una presión de vapor del ambiente de 1,26, ¿sí? Y habíamos ya calculado que eso representaba una humedad relativa del 28,9, donde el máximo era 4,24. Pero ahora tenemos un máximo que aumentó. ¿Sí? Si aumenta la temperatura, podemos tener más vapor, hasta alcanzar una presión de 5,62. Bueno, entonces, el 100% de humedad a los 35 grados sería tener una presión de vapor de 5,62. La idea es la siguiente. Voy a hacer una aproximación. Voy a suponer que la presión de vapor del aire no se modifica mucho. O sea que estos 1,226 kilopascales que tenía cuando la temperatura era de 30 grados siguen siendo los mismos ahora cuando la temperatura aumentó a 35. En realidad uno sabe que de la ecuación de los gases ideales, que si aumenta la temperatura aumenta la presión. Pero
recuerden que la temperatura que aparece en la ecuación de las gasidades es temperatura en Kelvin. Entonces, por más que 5 grados pueda representar mucho acá en Celsius, en Kelvin es una fracción muy pequeña. O sea, acá la temperatura en realidad pasó de 303 Kelvin a 308 Kelvin. O sea, en porcentaje la temperatura cambió muy poquito. Por eso es que va a ser muy buena la aproximación de considerar que la presión de vapor no se modificó. Porque otra vez, no estamos mandando un cohete a la luna, sino que simplemente calculando la humedad relativa. Entonces, de acá ya lo vemos sobre el gráfico, que esta fracción representa una fracción más pequeña de lo que representaba antes respecto del total. O sea, la humedad va a disminuir cuando aumente la temperatura. Hacemos entonces, vuelvo a recalcar esto, si aumenta la temperatura ambiente, disminuye la humedad relativa. Bueno, la cuentita es la misma que antes, ¿no? Si 5,62 kilopascales es el 100%, 1,226 kilopascales, ¿cuánto es? Y eso nos indica que la humedad ahora bajó a 21,8. A pesar que la cantidad de vapor que tengo no se modificó esencialmente. Pero ahora respecto a lo que podría llegar a evaporarse, es una fracción menor. O sea, tengo más posibilidades de evaporar. Y ahora el ejemplo contrario. ¿Qué sucede si la temperatura del ambiente disminuye? Bueno, otra vez partimos de la situación en que teníamos el ambiente a 30 grados y la presión parcial de vapor 1,226 kilopascales. Pero ahora la temperatura baja a 25. Entonces la pregunta es, ¿la humedad relativa aumenta o disminuye? Bueno, tenemos esa intuición de que la humedad va a aumentar, ¿no? Y la intuición la tiene cualquier persona que tiende la ropa habitualmente en la terraza y sabe que hay que bajarla antes que empiece a bajar la temperatura. Porque si la deja después de las 5 de la tarde, la temperatura baja y la ropa se humedece. Entonces ya tenemos esa idea de que la humedad relativa va a ser más alta si disminuye la temperatura. Entonces, otra vez, nos van a dar un dato, una tablita, y ahora el dato importante va a ser los 25 grados. Y nos damos cuenta que la presión de vapor de equilibrio es más chiquita. Todavía no llegó al 100%, porque fíjense que es 3,17 kilopascales y esto está más abajo que ese valor. Pero ya ahora va a representar un porcentaje más grande. Entonces, otra vez, planteamos la curva de coexistencia. Sabíamos, el estado inicial era que a 30 grados teníamos una humedad del 28,9, ¿sí? Porque el 100% era todo esto y solamente teníamos esta cantidad de vapor. Pero ahora lo que nos importa es lo que sucede a 25 grados. Entonces, en 25 grados la presión de vapor de equilibrio saturada es más baja. Entonces, la cantidad de vapor que tengo va a representar una fracción mayor. ¿No? Otra vez volvemos a hacer la misma aproximación de que la presión de vapor casi no se modifica al variar la temperatura. Y este porcentaje, fíjense que a simple vista ya pareciera como que nos va a dar cerca del 40% de humedad, ¿no? Tenemos que plantear una regla de 3. Si 3,17 kilopascales es el 100%, 1,26 kilopascales, ¿qué humedad es? Y nos da 38,7%. ¿No? Entonces, si la temperatura ambiente baja, aumenta la humedad. Hay que bajar la ropa antes de las 5 de la tarde. Veamos un ejemplo, multiple choice. Nos dicen que tenemos una habitación. Nos dan las dimensiones de esa habitación. 3 metros de alto, 2 metros de ancho, 5 metros de fondo. Bueno, ahí nos están dando el volumen de la habitación, ¿sí? Que es lo que nos importa. Se encuentra a una temperatura de 25 grados. Y me dan la información que me dan es sobre la masa, la cantidad de masa de vapor que tengo en el aire. Se me dan directamente los gramos de vapor que tengo. Yo sé que lo que necesito es la presión de vapor, así que es una pequeña dificultad que me está apareciendo. No me dan la presión de vapor que tengo en el ambiente, me están dando la cantidad, la masa de vapor que tengo en un determinado volumen. Bueno, me piden la humedad relativa, ¿sí?
y me dan diferentes alternativas. Y una tabla. De esta tabla lo que nos importa es lo que sucede a 25 grados, ¿no? Porque el ambiente me dicen que está a 25 grados. Y entonces acá la presión de vapor saturada es de 3,17 kilopascales. Entonces, lo primero que tengo que hacer es tratar de relacionar la masa con la presión de vapor que tengo en el ambiente. Entonces, hago una aproximación, que es suponer que el vapor se comporta como un gas ideal, lo cual no es cierto, pero va a ser una buena aproximación. El número de moles no me lo dieron, me dieron la masa. Pero sé que puedo encontrar el número de moles si me dan la masa y la masa relativa del agua, que ya sé que son 18 gramos por cada mol. Se lo puedo obtener con una regla de 3 si quiero. Entonces, de esta manera, conociendo la masa, conociendo el volumen, conociendo la temperatura del ambiente, en Kelvin por supuesto, y teniendo el dato otra vez de que cada mol de agua representa 18 gramos, puedo obtener la presión de vapor que tengo en el ambiente. Hago la cuentita y me da que tengo 2294 pascales, o sea, 2,294 kilopascales. Bueno, y lo que podía llegar a tener como máximo, ¿no? Saturado era 3,17, o sea que no tengo una humedad inferior al 100%, pero parece ser alta porque 2,29 están bastante cerca de esto. Si yo tuviera que proponer algo, y bueno, propondría 60 o 72%. Bueno, pero hagamos la cuentita. Es una regla de 3, pero bueno, aquel que no pueda pensar en el momento, lo puede obtener a partir de una expresión muy simple, es una relación. Me está diciendo qué relación hay entre la presión de vapor que tengo en el aire y la presión saturada a la temperatura ambiente. Vuelvo a repetir, estoy haciendo una regla de 3. Si 3,17 kilopascales representan el 100%, esto, ¿qué porcentaje es? ¿Está bien? Y es una relación donde este 100 es para que parezca en porcentaje, ¿no? Te hago la cuentita y me da el 72,37%. Bueno, queremos ahora medir la presión de vapor que tenemos en el ambiente, lo cual nos va a permitir calcular la humedad relativa. Hay instrumentos que nos permiten hacer esas mediciones. Nosotros vamos a ver cómo podemos hacer en nuestra casa, midiendo lo que se llama la temperatura de rocío. Sabemos lo que es el rocío, estamos acostumbrados a ver el pasto en las mañanas lleno de gotitas de agua, o los vidrios empañados del baño o de parabrisas del auto. Bueno, la temperatura de rocío va a ser la temperatura más alta a la que el vapor empieza a condensarse. Temperaturas más bajas también van a producir condensación. Pero temperaturas más altas que la temperatura de rocío, no, todavía no se van a empezar a formar gotitas de rocío. Entonces va a ser una temperatura bien clara en donde empieza a producirse la condensación. Eso lo podemos medir, por ejemplo, en nuestra casa, poniendo una latita de gaseosa en un recipiente e ir agregando hielitos y midiendo la temperatura. En algún momento se va a formar una gotita. Agregamos más hielito, se va a formar una gotita. Medimos la temperatura. Esa va a ser la temperatura de rocío, cuando apareció la primera gotita. Si hubo condensación, eso significa que ya llegó a la saturación, que se llegó a un equilibrio del agua con su vapor. Entonces, a la temperatura que está la latita, la humedad es del 100%. Entonces, ese sería el punto de rocío. Cuando a la temperatura a la que está, la humedad es del 100% y se empieza a producir una condensación. Bueno, con este concepto, ahora lo vamos a ver, vamos a poder determinar la humedad relativa, la presión parcial del vapor en el ambiente y por ende la humedad relativa. Bueno, en este ejemplo lo que quiero mostrarles es que a partir de conocer la temperatura de rocío y la temperatura ambiente es posible medir la humedad relativa. Nos dicen que el ambiente está a 18 grados. Y me dan el dato que el punto de rocío es de 12 grados centígrados. Bueno, me dan una tabla
y me preguntan cuál es la humedad relativa. El punto que nos interesa principalmente es los 18 grados, la presión de vapor saturada es de 2,06, y ahora vamos a ver que también nos va a interesar que a los 12 grados la presión de vapor baja, ¿no? Como ya sabemos, baja a 1,40. Esos dos valores son los que importan de esta tabla. Hacemos el gráfico de coexistencia, de presión de vapor versus temperatura. Sabemos que a los 18 grados la presión de vapor saturada es 2,06, está acá el dato en la tabla. Y lo que queremos determinar es la presión de vapor que tenemos en el aire, para poder calcular la humedad relativa. Entonces vamos a suponer que es esta. ¿Y por qué supongo que es esta? Si fuera realmente esta, vemos que más o menos el resultado va a ser un 68%, ¿no? 60, 68%. Alguna de estas dos respuestas va a ser la correcta. Pero bueno, no lo podemos sacar así porque ahora tenemos que saber por qué puse esta barrita, por qué supuse que esta era la presión de vapor que tenemos en el aire. Y me di cuenta porque tengo que estar pensando que el dato de la temperatura de rocío es 12 grados, ¿no? 12 grados se junta acá con la curva de coexistencia en este punto, ¿sí? Entonces, si suponemos que la presión de vapor que tenemos en el aire no cambia mucho con la temperatura, o sea que la presión de vapor acá, a los 18, a los 12, es más o menos la misma. Entonces, la idea es, a los 12 grados yo tenía un 100% de humedad, o sea, estaba justo acá. A los 12 grados estaba en la temperatura de rocío, estaba justo acá, 100% de humedad. A los 18 grados la presión de vapor esencialmente no va a cambiar. Pero ¿qué pasa? Ahora puedo evaporar mucho más, porque puedo evaporar hasta 2,06. Aquí, a los 12 grados, solamente podía evaporar hasta una presión de vapor de 1,4. Y lo que tengo que darme cuenta es que justo esta presión de vapor que tengo en el aire concuerda con la saturada, o sea que es una medida de la presión de vapor que tengo en el aire. En el aire tengo 1,4 kilopascales. Por eso tengo un 100% de humedad y empieza a formarse gotitas. Entonces, la temperatura de rocío me permite calcular la presión de vapor que tengo en el aire. O sea, el resultado sería que tengo 1,4 kilopascales en el aire, porque es la presión de vapor saturada a la temperatura de rocío. Justo ahí tengo un 100% de humedad. Entonces la presión de vapor que tengo en el aire concuerda con la de saturación. Bueno, este es el dato que necesitaba. Una vez que tengo la presión de vapor que tengo en el aire, puedo calcular la humedad relativa. Presión de vapor en el aire dividido la presión de vapor saturada a los 18 grados, porque lo que me están preguntando es cuánto va la humedad a los 18 grados. Hago la cuentita y me da 68%. Bueno, veamos un ejemplo para ver si podemos clarificarlo un poco más el concepto de temperatura de rocío. En este ejemplo, me piden hallar la temperatura de rocío. O sea, es al revés de lo que uno debería hacer. Uno debería medir la temperatura de rocío para calcular la humedad relativa. Acá es simplemente un ejemplo en donde nos dan la temperatura del ambiente, nos dan la presión de vapor que tenemos en el aire y nos piden encontrar la temperatura de rocío. Al revés del ejemplo que resolvimos en el caso anterior. Entonces nos dan una tabla que nos permite graficar la curva de coexistencia. Y le tenemos que prestar atención a la temperatura ambiente, que son 30 grados, y que a esa temperatura la presión de vapor saturado es 4,24 kilopascales. También le prestamos atención a que en el ambiente hay una presión de vapor de 1,226. Este problema ya lo habíamos resuelto, fue el primer problema que resolvimos. Y sabíamos que la humedad relativa era de 28,9%. Y lo que nos piden es la humedad relativa, la temperatura de rocío. Entonces, la idea es, tengo rocío cuando la humedad llegó al 100%. Entonces, la idea es empezar a bajar la temperatura, bajar la temperatura, bajar la temperatura, hasta que realmente yo vea que tengo una humedad del 100%. Bueno, por lo menos en el gráfico me parece como que cuando llegue acá a los 10 grados, voy a tener una humedad del 100%. Voy a haber alcanzado la curva de coexistencia.
Y realmente es exactamente eso, porque fíjense que acá la tablita dice que a los 10 grados tengo una presión de vapor saturada de 1,226. O sea, concuerda con el dato que me dieron de presión en el ambiente, ¿no? Entonces, la temperatura de rocío es 10 grados centígrados. Y eso lo que significa es que la presión de vapor saturada a los 10 grados centígrados, ¿sí? La presión de vapor saturado a los 10 grados centígrados concuerda con la presión de vapor que tenemos en el ambiente. Hay un 100% de humedad. Entonces estamos seguros que hemos encontrado la temperatura de rocío. Bueno, vemos un ejemplo que involucra todo lo que hemos estudiado. Me dicen que la temperatura ambiente es de 30 grados, la presión atmosférica es de 700 hectopascales, hecto es 100, así que son 70.000 pascales. Y la humedad relativa es 70 grados centígrados. Y lo que me piden es que vea cuál es la afirmación correcta. Lo primero que observo es que la presión atmosférica es más baja que la normal, ¿no? Y esto va a tener influencia sobre todo sobre la temperatura de ebullición. Ya vimos el ejemplo de Ciudad de México, ¿no? La temperatura de ebullición va a ser más baja que los 100 grados centígrados normales a nivel del mar. Y la presión atmosférica en principio no tiene influencia sobre la humedad relativa, salvo que modifique la presión de vapor que tengo en el aire. Entonces veamos cuáles son las alternativas. El agua contenida en un recipiente hierve a 70 grados. Bueno, podría ser, ya vimos que si la presión atmosférica es más chica, el agua va a hervir a una temperatura menor. El segundo punto, el agua contenida en un recipiente abierto hierve a una temperatura superior a los 100 grados. Bueno, acá sí ya podemos desecharla, ¿no? No es posible. Si la presión atmosférica es más baja, eso va a significar que la temperatura de ebullición es más baja. La B ya la podríamos ir descartando. La C nos dice la presión de vapor en ese momento vale tantos hectopascales o tantos hectopascales. Eso tenemos que verificarlo, cuánto vale la presión de vapor en ese momento. ¿El agua hierve solo si la presión atmosférica aumenta? No, estamos a 30 grados. Si quisiéramos que hierva a 30 grados, deberíamos tener una presión de vapor, una presión atmosférica, perdón, muy baja. O sea, se podría producir, hacer hervir el agua a 30 grados, pero la presión atmosférica debería ser muy baja. Bueno, un objeto cuya temperatura es de 8 grados se empaña al aire libre. Bueno, vamos a tener que verificarlo. Esto tiene que ver con la temperatura de rocío. Bueno, entonces comencemos. Tenemos una tabla. Necesitamos el dato de 30 grados, ¿no? 30 grados ya sabemos que la presión de vapor saturada es de 4,24 kilopascales. Nos dicen que la humedad es 35%, nos dan la presión atmosférica. Entonces, la humedad relativa ya la sabemos calcular. Es un cociente entre la presión de vapor que tenemos en el ambiente y la saturada a la temperatura ambiente. Nos dicen que es 35%, así que la presión de vapor saturada la tenemos a 30 grados, es 4,24 kilopascales, así que de acá vamos a poder despejar la presión de vapor. Hacemos la cuenta, es 35% del máximo. O sea, nos dio ya el dato. Tenemos una presión de vapor de 1,484 kilopascales, que son 1484 pascales. No es ninguna de estas dos, así que ya las podemos eliminar. También habíamos eliminado la B, ¿no? Y habíamos eliminado la E. Nos queda nada más saber si hierve a 70 grados o si se empaña a una temperatura más baja de 8 grados centígrados. Bueno, analicemos la temperatura de ebullición. Tenemos como dato que la presión atmosférica es de 70 kilopascales. Y lo que queremos encontrar es a qué temperatura se produce la ebullición. No, la idea es esta, justamente, que la presión de vapor a la temperatura de ebullición, ¿sí? Concuerde con la presión atmosférica. Entonces, a 90 grados centígrados, yo sé que la presión de vapor saturado es 70 kilopascales. Entonces,
las burbujas van a poder existir porque la presión en el interior de la burbuja va a ser 70 kilopascales. En la atmósfera va a haber 70 kilopascales, esa burbuja sobrevive. ¿Está bien? Entonces la temperatura de ebullición es de 90. O sea, no es el dato que nos habían propuesto, que era 70 grados centígrados. Bueno, y ahora lo que tenemos que ver es la última opción, que parece ser la correcta, es si se empaña a 8 grados centígrados. Se producen gotitas a 8 grados centígrados. Entonces, el dato que tenemos es que el ambiente está a 30 grados. Y sabemos que la presión de vapor saturada nos la da la curva de coexistencia, es 4,24 kilopascales. Y que tenemos un 35% de humedad. Bueno, eso nos va a permitir saber cuál es la temperatura de rocío, porque la idea era ir bajando la temperatura, suponiendo que la presión de vapor se mantiene constante, bajamos la temperatura, bajamos la temperatura, bajamos la temperatura, hasta que llegamos a la curva de coexistencia. Ahí va a ser la temperatura de rocío, justo ahí. Bueno, acá no nos dan datos, así que no podemos saber exactamente el valor, pero sabemos que tiene que estar entre 10 y 20, o sea, tiene que ser una mayor que 10 y menor que 20. ¿Está bien? Pero 8 grados es una temperatura que está claramente por debajo. Está por debajo de 10, o sea que está por debajo de la temperatura de rocío. Bueno, la temperatura de rocío es justo la máxima en la cual se empieza a producir la condensación del rocío. Entonces a 8 grados seguro que está todo condensado. Así que la respuesta F era la correcta. Bueno, finalizamos. Estos son los ejercicios que ustedes pueden hacer en la guía. Y les recomiendo estos 5 ejercicios entre los desarrollo y múltiple choice. Bueno, espero que les haya sido útil la clase. Hasta luego.